Buenas tardes, queridos amigos y amigas de todo el país, queridos docentes. Nuevamente nos encontramos en este webinar de la Dirección de Educación Inicial. Mi nombre es Karin Risco y estoy contenta de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy conversaremos sobre el desarrollo de las competencias matemáticas en educación inicial. Es un tema muy pedido por muchas de nuestras docentes a lo largo y ancho del país. Así que en esta oportunidad nos van a acompañar dos especialistas que van a hablar acerca de ello. Quiero presentarles a ustedes a dos de mis compañeras de la Dirección de Educación Inicial. La primera es Maritza Ochoa y Patricia Mendiola. Vamos a recibir el saludo de Mari. Adelante, Mari. Muchas gracias, Karin. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes con un tema tan importante que vamos a tocar el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien y bueno, vamos a esperar que sea una bonita tarde para todos. Gracias, Karin. Muchas gracias, Mari. Ahora, por favor, escuchamos los saludos de nuestra querida Patricia Mendiola. Buenas tardes, Karin. Buenas tardes, Maritza. Mi nombre es Patricia Mendiola, como dijeron anteriormente, y muy agradecida también por estar con ustedes y contribuir con este diálogo y reflexión. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pati. Bueno, para iniciar la conversación sobre este tema tan interesante, yo quisiera mostrar mi pantalla, como para centrar un poco acerca de lo que vamos a hablar. Y para presentar en primer lugar los bloques en los que hemos organizado este webinar. Como pueden ver, tenemos tres bloques. El primero está enfocado en mostrar evidencias que nos... primero está enfocado en mostrar algunas evidencias que nos muestran cómo estamos respecto a las competencias matemáticas. Luego tenemos también información acerca del desarrollo de las competencias, un recorrido sobre cómo se desarrolla este pensamiento matemático en las niñas y los niños de educación inicial. En un segundo bloque reflexionaremos sobre lo que implica cada una de las competencias matemáticas que contiene el Currículo Nacional de Educación Básica en Educación Inicial. Y en un tercer bloque, nuestras especialistas brindarán orientaciones para el desarrollo de las competencias en situaciones cotidianas. Y finalmente tendremos el bloque de preguntas y respuestas. Así que pasemos a la siguiente, por favor, diapositiva. Empezaremos. Con ello, permítanme mostrarles algunos estudios que evidencian, los cuales se sustentan la importancia de desarrollar las competencias matemáticas desde edades tempranas. En primer lugar, les comento que el MINEDU, el Ministerio de Educación, realizó un estudio en el año 2017 denominado MELCO, cuyas siglas significan Medición de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje Temprano. Este instrumento se compone de dos partes. Una de ellas es el módulo de calidad de los entornos de aprendizaje y el instrumento de desarrollo infantil y aprendizaje temprano, aplicado en aulas de 5 años. Este estudio se ha llevado a cabo en diversos países en África, Asia y en toda Latinoamérica. El objetivo principal es conocer la calidad de los ambientes preescolares y evaluar el desarrollo temprano de niñas y niños que se encuentran en estas aulas de 5 años. En el caso del Perú, podemos observar los resultados relacionados al área de matemática. Básicamente demuestran que, a pesar de la importancia que tiene la manipulación y la exploración de materiales concretos en el aprendizaje de las niñas y los niños en nuestro país, en el 81% de aulas no se promueve el uso de objetos para el desarrollo de nociones matemáticas. El Ministerio de Educación para esto ha hecho pues algunas entregas durante estos años de módulos de material concreto para poder justamente tener algunas condiciones y que podamos desarrollar estas experiencias. Sin embargo, el MELCO nos está mostrando una realidad muy distinta. Esto es preocupante porque sabemos justamente que los conocimientos se construyen sobre la base de otros, lo que permite a los niños y las niñas adquirir conocimientos más complejos, ¿no? Como las sumas y las restas más adelante, en grados superiores como la primaria, ¿no?
el sistema de numeración decimal y la geometría. Todas estas experiencias que hacemos en educación inicial nos van a permitir luego desarrollar aprendizajes que son más complejos. Y si no se tiene una adecuada base, pues las estructuras van a estar ya de por sí debilitadas. Lo mismo que pasaría con un edificio, ¿no? Si seguimos analizando, ustedes pueden ver ya en la columna del medio, encontramos que en el nivel de educación primaria se aplica la prueba S, que es la evaluación censal de estudiantes. Bueno, en el año 2019 les voy a mostrar los resultados. No, esta información se recoge no solo de educación primaria, sino también tenemos de secundaria, ¿no? Es decir, segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria. Y como ustedes pueden apreciar, los resultados los muestra esta tabla y observamos que el porcentaje de un nivel satisfactorio es mínimo frente pues, al resto de resultados, ¿no? La gran mayoría están en los otros niveles que ustedes pueden allí apreciar. Asimismo, tenemos que en pruebas internacionales, como la prueba de PISA, que es el programa para la evaluación internacional de estudiantes, que se aplicó en el año 2018, que se aplica también a estudiantes de cuarto de secundaria, en relación con el área de matemática, los resultados dan cuenta que a nivel latinoamericano el Perú se encuentra por debajo de Uruguay, de Chile, México y Costa Rica. Por encima sí de Colombia, de Brasil, Argentina, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, podemos observar que en los resultados obtenidos aquí en el Perú nos muestran que existe un 60.3% de estudiantes que se encuentran debajo de los niveles 0 y 1, frente a un 39.7% de estudiantes que se encuentran en los niveles 2 y 6 respectivamente. Ustedes pueden ver en ese gráfico que se ha hecho a manera de escalerita cómo nos encontramos aquí en el Perú con estos resultados obtenidos. Entonces, podemos decir que esos resultados nos muestran la relación directa que existe entre los tres niveles de la educación básica regular, de lo importante que es sentar una buena base desde el nivel inicial. Y no solamente hablamos de las competencias matemáticas como ahora es el caso, sino en realidad en todos los aprendizajes que se promueven desde el currículo nacional. Y esto es importante para que los niños luego en primaria y los adolescentes en secundaria respondan a las demandas que implica cada nivel, es decir, a los aprendizajes cada vez más complejos que va a demandarnos la competencia. Y nosotros justamente los docentes tenemos en las manos en inicial la posibilidad de promover estos aprendizajes que sirvan como una buena base para nuestros estudiantes. Por ello es muy importante que nosotros podamos brindar una serie de condiciones para que los niños tengan mayores oportunidades y para explorar y experimentar con su cuerpo, porque el aprendizaje lo adquirimos así en los niños pequeños, y también de los materiales, que es importantísimo. Así desarrollarán su pensamiento matemático. Debemos de mejorar esos índices, ¿no? Por lo que representa para las niñas y los niños de nuestro país. Así que a partir de lo que acabo de mostrarles, de compartir con ustedes, pues podemos confirmar la importancia que tiene conocer respecto al desarrollo del pensamiento matemático para poder también ayudar no solamente desde las aulas, sino también desde las casas, porque estoy segura que en este webinar se conectan muchas familias o muchas personas que están al cuidado de los niños y que podrían generar estas oportunidades porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y a cada momento. Entonces, conscientes de esa importancia desde el currículo nacional, se han considerado competencias que promueven el desarrollo de este pensamiento matemático. Pero en este caso, hablemos un poco acerca de cómo se desarrolla este pensamiento matemático. Y por eso quiero invitar, en primer lugar, a Maritza, a nuestra querida Mari, para que nos comente cómo se desarrolla este pensamiento matemático en los bebés, en las niñas y los niños menores de 3 años. Adelante, Mari. Muchas gracias, Karin, muy amable.
Efectivamente, nosotros somos conscientes que desde que el niño nace, ¿no? Hay competencias que se pueden ir viendo. Entonces, podemos decir nosotros que entre estas competencias también están las que justamente abordan el pensamiento matemático y el pensamiento científico, ¿no? Porque recordemos que en el caso de ciclo 1, en cuanto a la organización de las competencias, nosotros tenemos el área de descubrimiento del mundo, ¿no es cierto? En esa área de descubrimiento del mundo se desarrollan 3 competencias, ¿no es cierto? La que es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, la de resuelve problemas de cantidad y la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Esas 3 competencias nosotros podemos observarlas en el área de descubrimiento del mundo en el ciclo 1. Efectivamente, como bien lo has mencionado, Karim, a veces pensamos que las matemáticas es algo sumamente complejo y que muy pocos son los suertudos, entre comillas, ¿no? Que la pueden comprender, la pueden desarrollar. Sin embargo, y lo asociamos casi siempre con los números, ¿no? Con las operaciones, con los problemas, las ecuaciones, etc. Pero sin embargo, podemos darnos cuenta que este tipo de pensamiento, tanto matemático como científico, lo tenemos presente en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos podemos ser capaces, todos somos capaces de resolver diferentes problemas que se nos presentan. Y ahí justamente estamos utilizando este tipo de pensamiento. Entonces, en primer lugar, es importante entender que los niños y las niñas durante los primeros meses de vida van conociendo el mundo a través de la exploración, ¿no? Y exploran con todos sus sentidos, con la vista, con el tacto, también con el gusto, con el oído. Entonces, a través de toda esa exploración, el niño va conociendo su entorno. Pero además, el niño se relaciona con su entorno, ¿no? Vale decir, establece una relación entre su cuerpo y el entorno en el cual está, a través de sus movimientos, cuando se estira, cuando estira sus bracitos, sus piernas, cuando gatea. Poco a poco, estas posibilidades de movimiento ayudan a que el niño se desplace y ese campo de exploración que al inicio era solamente lo que estaba a su alrededor, ahora ese campo de exploración se expande. Es más amplio porque gateando puede trasladarse de un espacio a otro o caminando también, ¿no? Puede trasladarse de un espacio a otro. Además, recordemos que en estas edades tempranas, por ejemplo, uno de los primeros hitos que se pueden ver en este desarrollo del pensamiento justamente es un término que nosotros llamamos la permanencia de objeto, ¿no? Ustedes acuérdense, cuando el niño es pequeño, hay un momento en el cual esconde las cosas, ¿no? Lo tapamos y él empieza a buscar. Entonces, en este permanencia de objeto es cuando el niño se va dando cuenta de que aunque no lo pueda ver, el objeto permanece, ¿no? Además que este tipo de pensamiento lo va desarrollando en esa interacción que tiene con el mundo y con el espacio físico. Explora los espacios, los ambientes, y a medida que va ampliando esta exploración, como decía hace un momento, también su pensamiento se va complejizando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los niños van, a partir de la experiencia y la exploración, va aprendiendo a poner una cosa sobre otra, ¿no? Las acercan, las alejan. Es decir, ¿no? Centran su atención justamente en la búsqueda de los efectos de su manipulación. Por ejemplo, cuando el niño es bebito, ¿no? Y jala una sonaja, primero la explora, la mira, la chupa y poco a poco, de repente, con un movimiento involuntario, esta suena. Y entonces él ya luego, de manera voluntaria, va a mover la propia sonaja. Entonces ahí se va dando cuenta que él puede accionar sobre un objeto y que va a producir alguna consecuencia. Entonces, a medida que el niño va desarrollándose, también va a ir representando mentalmente las cosas de su entorno o las vivencias, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes deben haber visto, chicas, que hay niñas que juegan a cambiar el pañal, hay niños que juegan, por ejemplo, a dar de comer a sus muñecos, a sus muñecas. Entonces, eso significa justamente que el niño recuerda que es aquello que vivió, ¿no? Va evocándolo y lo hace presente. Esta capacidad que el niño va desarrollando se llama función simbólica. Esa capacidad de recrear aquello que vivió se llama justamente función simbólica. Y es un hito sumamente importante en el proceso de desarrollo del pensamiento.
También podemos verla, por ejemplo, cuando las niñas o los niños juegan al jardinero, ¿no? De repente han visto en su institución educativa al jardinero, pero luego ellos se agencian con diferentes objetos y juegan a que son el jardinero, ¿no? O que son el doctor, que son el médico, etcétera. Yo recuerdo mucho una experiencia que tuvimos en Abancay. Estuvimos visitando un servicio y vimos pues una niña que iba para un lado, cogía unos objetos y se iba para otro lado, ¿no? Y estaba así organizando un espacio con paciencia, todo, tomó una caja, tomó luego unos bloques, tomó una tela, ¿no? Entonces la curiosidad, pues, ¿no? Me acerqué para ver qué estaba haciendo con tanta paciencia, con tanta concentración, con tanta atención, ¿no? Y también vi que la promotora se le acercó a la niña y le preguntó, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Y la niña le dijo que estaba bañando a su muñeca. Entonces la niña había puesto la caja como si fuera una batea, ¿no? Uno de los bloques lo usaba como jabón y la telita que había agarrado era la toalla, ¿no? Y entonces la niña inclusive le hablaba a su muñeca, ¿no? Le decía tu manito, claro, en su propio lenguaje de la niña, ¿no? Porque era una niña más o menos de 2 añitos que estaba jugando a bañar a su muñeca. Entonces podríamos inferir nosotros que la mamá la bañaba así, ¿no es cierto? Y entonces ella estaba recreando aquello que vivió con su mamá, que además fue placentero, fue bonito, fue agradable, lo está recreando con su juego. Eso es lo que se llama pensamiento, función simbólica. O a veces, por ejemplo, ¿no? Están caminando y ves pues huellitas en el piso, ¿no? Entonces el niño dice un perro, porque sabe y se acuerda que quien deja ese tipo de huellas es un perrito, ¿no? O también a veces juegan pues lo que le llamamos el juego de roles, ¿no? Lo que decía hace un momento. Juegan a ser la mamá, a ser el papá, a ser el médico, el veterinario, etcétera. Entonces eso, querida Karin, es justamente cómo se va mirando en los niños pequeños este desarrollo del pensamiento. Muy bien, Mari, qué importante es el análisis que realizas del juego de los bebés, ¿no? Y ya de los niños cuando van creciendo. Entonces me queda claro, o nos va quedando claros a todas las personas que están siguiendo este webinar, que hay 2 hitos importantes para el desarrollo, ¿no? Uno de ellos viene a ser la permanencia del objeto y el otro viene a ser el desarrollo de la función simbólica, ¿no? Ambos como condiciones para este desarrollo del pensamiento matemático que se va dando de manera progresiva en los niños, ¿no? Y es importante estar pendiente de esto. Y me he quedado tan interesada que, igual como muchos de nuestros colegas que nos escriben desde todo el país, Villa El Salvador, Tarapoto, tenemos gente desde Tambo, nos dicen de la UGEL 2, ¿no? De la UGEL Patás. Bueno, todos que estamos muy interesados y queremos seguirte escuchando, Mari. Síguenos contando, ¿qué otras manifestaciones podemos ver en las niñas y niños pequeños para darnos cuenta de que están desarrollando las competencias del área de descubrimiento del mundo, ¿no? En caso de Sloan. Claro, Karin, justamente ahí en la diapositiva podemos ver esos hitos importantes, ¿no? Que a partir de la exploración el niño va conociendo su entorno, conociendo también su propio cuerpo y el hito importante de permanencia de objeto y el otro de función simbólica. Efectivamente, como tú mencionas, hay otras manifestaciones que nos dan cuenta que la niña y el niño están desarrollando su pensamiento. Por ejemplo, es a través del dibujo. A través del dibujo, el niño, la niña, también plasma imágenes que ha visto antes o que ha vivido, experiencias que ha vivido antes, ¿no? Por ejemplo, dibujan un perro, ¿no? Dibujan una vaca, dibujan un gato, porque son cosas o seres que ellos han visto en algún momento, dibujan una pelota, ¿no? Entonces, inclusive para esa forma de representación gráfica, es importante que los niños, las niñas también exploren, manipulen otros objetos para que luego, justamente con ese desarrollo del pensamiento, ellos lo puedan representar, ¿no? Esta exploración también a ellos les permite darse cuenta, como decía hace un momento, de que sus acciones tienen algún efecto sobre
sobre los objetos, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzan una pelota, ¿no? Algo pasa, o cuando en uno de los videos, por ejemplo, que está colgado en la plataforma web en Aprendo en Casa, justamente habla de causa y efecto, ¿no? Y justamente hay una niña que está armando una torre y le tira una naranja, ¿no? Entonces ella se va dando cuenta que sus acciones están generando alguna consecuencia. Igualmente hay un niño más pequeño que está girando una batea, ¿no? Pero él no sabe conscientemente que su acción hace que la batea gire de esa manera. Entonces recién está conociendo que lo que él hace también puede causar un efecto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también puede suceder que esta niña, este niño, se vaya dando cuenta cuando dibujan algo de que, por ejemplo, dibujan un perrito que vieron en la calle, ¿no? Y lo dibujan. Entonces, todo eso, Karim, son otras manifestaciones también que el niño va dándonos cuenta de que efectivamente su pensamiento se está desarrollando, está progresando. Muchas gracias, Mari. Los que nos cuentas, pues, precisamente son situaciones y actuaciones de los niños que vemos cotidianamente y a veces no le prestamos importancia, ¿no? Los vemos, están pasando estos momentos tan valiosos, ¿no? En el desarrollo del pensamiento del niño, nosotros solamente vemos las acciones y no miramos hacia el fondo, ¿no? De qué cosa a qué nivel se está desarrollando el pensamiento. Y este desarrollo es tan vertiginoso, ¿no? En corto tiempo, en realidad. Entonces, hemos hablado ahora de este desarrollo del pensamiento de los niños entre los 0 y los 2 años, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños en ese desarrollo entre 3 y 5 años, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarle a Patti, ¿cómo continúa este proceso, ¿no? En esos niños entre 3 y 5 años. ¿Nos puedes comentar qué sucede en estas edades, querida Patti? Sí, claro que sí, Karim. Primero quisiera comentarles, ¿no?, que los niños van conquistando poco a poco el espacio a través de esta forma de desplazamiento, ¿no? Y con ello construyen el desarrollo de su pensamiento al explorar el espacio y estos objetos que se encuentran allí, ¿no? Pero para ser más clara, ¿no? Lo que quiero decir que esta exploración no termina cuando son bebés, sino que continúa durante los demás, sus primeros años, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños y niñas observan un objeto, ¿no? Lo van a explorar, lo van a manipular, lo van a comparar, ¿no? Y de esta manera van a ir descubriendo las primeras nociones como la forma y el color, ¿no? Digamos que esas son lo que denominamos las características físicas de los objetos, que es como lo denominaría Piaget, ¿no? Porque Piaget hablaba de estos tipos de conocimiento que hay, ¿no?, por las que el niño atraviesa, y uno de esos es el conocimiento físico, casualmente, ¿no? Cuando él reconoce a partir de la comparación, ¿no?, que es un proceso muy importante que nosotros como docentes debemos de tomar en cuenta cuando el niño reconoce estas características, ¿no? Pero esto no queda allí, sino que a partir de este conocimiento físico que el niño desarrolla en la exploración frente a un objeto, cuando ¿no?, compara, por ejemplo, dos o más objetos en simultáneo, ¿no? Digamos que este es el punto de partida del desarrollo del pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a establecer relaciones. Y este establecimiento de relaciones es lo que va a permitir que él descubra otras nociones más importantes, como por ejemplo el tamaño, ¿no?, los tamaños, las longitudes, los grosores, los pesos, ¿no? Y digamos que cuando el niño descubre estas características va a poder identificar semejanzas y diferencias en los objetos, ¿no? Y esto es sumamente importante porque ahí, como le digo, él se va a dar cuenta que algunas cosas pesan más que otras, ¿no? Algunas son más blandas, otras son más grandes, más pequeñas, ¿no? Entonces, este establecimiento de relaciones que se da al manipular los objetos, ¿no? Digamos que no se encuentran propiamente en los objetos, ¿no?, sino se encuentran en la mente del niño. Y allí es cuando Piaget habla de eso, otro tipo de conocimiento que es el conocimiento lógico-matemático, ¿no?, cuando el niño logra establecer esa relación. Entonces, estos dos procesos, que son la comparación y el establecimiento de relaciones, son aquellos que nosotros como docentes debemos permitir, ¿no?, en los niños, ¿no? Y esto, digamos que se ve, ¿no?, cuando ellos exploran libremente, cuando juegan libremente, digamos, ¿no?, con los diferentes materiales que tienen alrededor, ¿no?, cuando hacen sus construcciones, cuando arman sus juegos, ¿no? En ese proceso es que van descubriendo estas características, ¿no?
Yo les comento que en alguna visita, ¿no? A una institución educativa, yo observé a una niña de 4 años, ¿no? Que jugaba con un material denominado eslabones, ¿no? Como dijo hace un momento Karim, desde el Ministerio de Educación se han repartido algunos materiales y algunos, digamos, que están directamente relacionados para que el niño desarrolle estas competencias matemáticas, ¿no? Y en esta situación, la niñita estaba jugando con estos eslabones, ¿no? Y los unía y hacía filas, ¿no? Elaboraba filas, ¿no? Filas de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, vamos a llamarlo correctamente, hacía filas de diferentes longitudes, ¿no? Había unas más largas que otras más cortas, ¿no? Pero lo que yo observé, ¿no? Es que la niña, por ejemplo, no mencionaba, ¿no? Esta es más larga, esta es más corta, que si bien digamos que el lenguaje es uno de los elementos importantes que dan cuenta del desarrollo del pensamiento del niño, ¿no? Sin embargo, no necesariamente va a ser así de acuerdo a las edades, ¿no? Porque, como les comento, esta niñita no lo decía, pero no era necesario, no era necesario que lo hiciera, porque ya con la acción, con su actuar, con estas construcciones de estas filas, ya iba, la niñita iba demostrando estos descubrimientos que iba haciendo, ¿no? Se iba dando cuenta que eran diferentes estas construcciones que ella iba realizando, ¿no? Entonces, estas acciones, digamos, que van dando cuenta también de esos procesos internos que van desarrollando el niño, ¿no? En su pensamiento matemático, ¿no? Y lo que pasó después, ¿no? De que la niña estaba jugando, ¿no? También me llamó la atención, ¿no? Porque una vez que ella termina, ella empieza a guardar los materiales, ¿no? Y la docente sabemos que estos materiales vienen en unos tuppers, ¿verdad? Unos tuppers, los cuales tienen divisiones para que los materiales, para la redundancia, los materiales sean guardados. Entonces la niñita guardó, ¿no? los eslabones y digamos que juntó todos en una sola división, y cuando quiso tapar, no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento vino la docente, ¿no? Y ella tapó la caja, ¿no? Entonces, claro, o sea, obviamente si nosotros vemos que el niño está frente a un problema y no puede solucionarlo, lo que hacemos a veces es resolverlo nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la profesora perdió, digamos, una oportunidad, ¿no? Perdió de brindarle una oportunidad a la niña para que resuelva el problema, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la profesora le decía, pero ¿qué podemos hacer para poder solucionar este problema? Ya que veo que no puede cerrar la tapa, ¿no? Entonces, la niña de repente, o sea, con ayuda de la docente, obviamente, entonces la niña hubiera podido distribuir de repente de otra manera los eslabones, ¿no? Y poder, digamos, solucionar este problema que en este momento, digamos, que no era matemático, no era algo que nosotros habíamos planeado, ¿no? Sin embargo, se podía convertir, ¿no? En una situación problemática para que la niña continúe desarrollando su pensamiento matemático, ¿no? Entonces, digamos que lo que quiero decir, ¿no? Es que el pensamiento matemático de los niños, ¿no? Va a estar en función a esas oportunidades que se le brinden, ¿no? O sea, nosotros como docentes tenemos que estar atentos a todo lo que el niño realiza desde que llega a la escuela hasta que se va, ¿no? Porque sabemos que durante todo este proceso es que cuando el niño se enfrenta a esta serie de actividades es que va a desarrollar no solamente, como dijo Karim en un principio, sus pensamientos matemáticos, sino todas las competencias propuestas en el currículo nacional, ¿no? Entonces, en la medida que se le brinden esas oportunidades a los niños, ¿no? En la medida en que le presentemos situaciones retadoras, ¿no? En donde los niños puedan plantear esas estrategias de solución frente a un problema, donde se le brinde materiales que le permitan explorar y manipular. ¿Para qué? Para que puedan ellos comparar y establecer relaciones. Estos dos procesos son importantes, por favor, no lo olviden, por eso lo vamos a repetir durante todo este webinar, ¿no? Si el niño no tiene estas condiciones, digamos, va a ser, digamos, que no va a permitir que él desarrolle sus procesos, su pensamiento matemático, ¿no? Entonces, brindarle situaciones retadoras, dejar que el niño explore los materiales y que haya un acompañamiento, ¿no? A partir de preguntas potentes que hagan que el niño se cuestione las cosas, ¿no? Por ejemplo, frente a esa situación que comentaba, ¿no? De repente, si la profesora le hubiera dicho, ¿y tú qué piensas de esta situación? ¿Cómo lo harías? ¿No? Habría cambiado, ¿no? La situación habría cambiado, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera es que hacemos que los niños y las niñas desarrollen sus habilidades matemáticas al resolver problemas cotidianos, ¿no?
Entonces, más o menos, Karim, a grandes rasgos, digamos, es lo que hace un niño en el segundo ciclo. Muchas gracias, Patti, ¿no? Se nota la intensidad de la información porque eso es sumamente importante, y no solamente para el docente y en las aulas, sino también para las familias, ¿no? Porque, como bien dices, las acciones de los niños nos van dando cuenta, nos van dando una idea de qué nivel de pensamiento o qué nociones ellos están ya manejando, sobre qué nociones están explorando también, ¿no? Lo mismo sucede cuando en casa les pedimos a los niños que guarden los juguetes. Los guardan todos metidos en una caja, pero a lo mejor si les ponemos otras cosas, a ver qué hacen, ¿no? Cómo va guardando. O cuando guardan la ropa también en los cajones, ¿no? Al principio los meterán todos como sea, pero tal vez nos podemos sorprender observando cómo ellos en un primer momento empiezan ya a separar, por decir, los polos en un cajón o las medias en otro, ¿no? Entonces, sin que uno les diga, vamos dándonos cuenta tal vez de cómo ellos ya van haciendo, por ejemplo, estas agrupaciones, ¿no? Son ejemplos cotidianos, porque vuelvo a repetir, la matemática, y imagino que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que la matemática está presente en la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo, ¿no? Desde que estimamos las horas, desde que decimos ayer, hoy y mañana, ¿no? Estimamos también el tiempo, esas nociones temporales, y cuando sacamos nuestros presupuestos, ¿no? La matemática siempre está presente. Entonces, eso es importante. Yo me quedaría aquí con dos ideas fuerza, ¿no? De este primer bloque que estamos hablando acerca de este desarrollo del pensamiento matemático. Una de ellas es que durante este periodo hay dos hitos en el desarrollo del niño, ¿no? Lo que mencionó Maritza acerca de la permanencia del objeto y el desarrollo de la función simbólica, ¿no? Y que son condiciones básicas para el desarrollo del pensamiento matemático. Ahí nos podemos dar cuenta de esos niveles que tiene también de representación. Y la segunda, que tú acabas de hacer mucho énfasis, es en que el niño necesita contar con oportunidades para explorar los espacios, ¿no? Para manipular objetos que le permitan desarrollar justamente este pensamiento, y por supuesto pues que debe contar con el acompañamiento de un adulto que sea mediador, como dijiste, ¿no? La maestra ahí perdió una oportunidad de mediar ese aprendizaje del niño, y yo he visto en muchas oportunidades a maestras que han hecho eso, incluso a las promotoras educativas comunitarias las he visto en los programas, en los pronoís, haciendo este tipo de trabajos como repartir galletas, ¿no? Y ponerle las galletas, decir cómo lo hacemos. Yo he visto experiencias muy interesantes que han sido espontáneas y muy naturales, donde el niño ha podido explorar y ha podido resolver ese tipo de situaciones. Antes de pasar a este segundo bloque, con eso terminamos este primer bloque. Permítanme hacerles llegar saludos que nos están viendo. Les cuento, chicas, 3.716 personas están conectadas a este webinar y les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Y tenemos aquí a maestras tenemos del Pronoí, Cielito de la Ensenada, aquí estoy viendo, ¿no? Tenemos también a Rogel Recuay, hay maestras de San Ignacio, bueno, de Tarapoto también hablamos hace un rato. Tenemos a más maestras de diferentes lugares, de Cajamarca, Pachacamac, de Pisco, Ica, que están conectadas en esta tarde con nosotros, y esperamos que, bueno, es importante también que les pasen la voz a los papitos, ¿no? A las mamitas que puedan escucharnos, que se puedan conectar, porque vienen más adelante también algunas orientaciones, porque están los niños en casa, así que vamos a ver qué hacemos con la matemática. Pero pasemos ahora a un segundo bloque, ¿no? Gracias a ustedes, chicas, ya hemos conocido acerca de este desarrollo del pensamiento matemático en las niñas y los niños menores de 6 años. Pero ahora es momento de que conversemos acerca de las competencias propuestas en el currículo nacional, ¿no? Y cómo estas se relacionan con lo que hemos hablado hace un momento, lo que ustedes nos han comentado. Así que, por favor, le voy a pedir a Mari, que nos puedas comentar cómo se visualizan estas competencias en el ciclo 1, ¿no? Las competencias matemáticas. Adelante, Maritza. Claro que sí. Gracias, Karin. Quería pedirle a Karine, por favor, si puede pasar a la siguiente diapositiva,
justamente para ver cómo es que esta competencia resuelve problemas de cantidad, la podemos ver. Como dijimos en un momento, por un tema de organización, en el caso del ciclo 1 tenemos el área de descubrimiento del mundo, y en el área de descubrimiento del mundo tenemos 3 competencias, las mencioné hace un momento. Y en esta oportunidad vamos a mirar específicamente cómo es que el niño, la niña, justamente la competencia de resuelve problemas de cantidad, Karin. Entonces, la competencia de resuelve problemas de cantidad tiene 3 capacidades, ¿no? Que se ven también en ciclo 2. Sin embargo, en ciclo 1 nosotros las podemos observar. Ustedes me dirán, Mari, pero ¿cómo se ve esa capacidad, por ejemplo, de traduce cantidades o expresiones a expresiones numéricas, ¿no? O comunica su comprensión sobre los números, las operaciones. Lo que hay que tener claridad es que en el ciclo 1, los bebés, las niñas y los niños, lo que hacen es tomar contacto con esos materiales, ¿no? Con ese espacio, justamente para a partir de eso conocer sus características, ¿no? Conocer cuáles son las propiedades de cada tipo de material, y luego a partir de ello poder establecer esas relaciones que mencionaba Patti hace un momento, ¿no? Establece las relaciones entre los objetos o entre su cuerpo y los objetos, el espacio, ¿no? O las agrupa, de repente agrupa algunos materiales también, y comprende algunas expresiones muy sencillas en el caso del ciclo 1, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, Mari, pero es tan difícil ver en los niños tan pequeños, ¿no? Efectivamente, pues lo que buscamos en ciclo 1 es que las niñas y los niños puedan, a partir de esta competencia, explorar los materiales que tienen a su alcance, ¿no? De repente vamos a observar que ellos los miran, además los colocan uno al lado del otro, ¿no? De esta manera van reconociendo sus características. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando un bebito o una bebita se queda observando sus manos, ¿no? La mira con detenimiento, la gira, la voltea, la chupa, ¿no? Todo, y luego aparece la otra manito, ¿no? Entonces aparecen las dos manitos, y ya cuando con sus movimientos voluntarios, ¿no? Es que puede de repente inclusive tomar una mano con la otra, ¿no? Tocarse la cara, ¿no? O alcanzar algún objeto también con esas manos. Entonces, no solamente se da cuenta cómo es su manito, sino qué cosas puede hacer también con sus propias manos, ¿no? Y así, a medida que va creciendo, a medida que se va desarrollando, ¿no? Va construyendo relaciones causales también, establece semejanzas, ¿no? Como decía Patti hace un momento, cuando el niño todavía no ha desarrollado el lenguaje, no es que nos va a decir, este se parece a este, sino lo vamos a ver en su acción, ¿no es cierto? Igualmente establece diferencias de repente, o agrupa cosas bajo algún criterio, ¿no? Yo recuerdo clarísimo, se los comento, Karim, Patti, en una oportunidad estuvimos en un programa no escolarizado, y había un niño más o menos de 2 años tendría, ¿no? 2 años y medio quizá, que lo veíamos que iba de un lado a otro, ¿no? Buscando objetos, ¿no? Iba, buscaba en una caja, sacaba y se iba a un espacio que él había elegido. Entonces, nosotras, pues, como siempre curiosas, ¿no? Decíamos, ¿qué está haciendo? ¿No? A ver, vamos a observar qué está haciendo, porque no le encontrábamos mucho sentido, nosotros adultos, claro está. Entonces me fui acercando de a poquito a saber qué estaba haciendo el niño, y estaba agrupando. Iba, buscaba y regresaba. Pero yo no podía darme cuenta en ese momento cuál era el criterio que estaba usando, ¿no? Para agrupar los objetos. Yo no encontraba el criterio común. Entonces seguía observando, ¿no? Mirando a ver qué está haciendo, hasta que me di cuenta que el niño cogía un objeto, lo hacía sonar, ¿no? O lo chancaba, lo golpeaba. Y de acuerdo al sonido que el objeto hacía, lo agrupaba. Entonces, habían unas llaves, me acuerdo mucho, y las agrupó con unas campanitas que habían ahí, ¿no? En cambio, un tronquito que también había, lo agrupó más bien con un cubo, con otro tipo de objetos. Y entonces me fui dando cuenta que
el criterio que estaba usando de agrupación era súper elevado para un niño de 2 años y medio, ¿no? Entonces dijimos, wow, ¿no? Como un niño tan pequeño, teniendo esas oportunidades de exploración, de experimentar también con los sonidos, puede tener ese nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, para nosotros eso era un nivel de pensamiento complejo para su edad, ¿no? También nos pasó que en otra oportunidad estábamos acompañando a una profesora, coordinadora, en un programa de entorno comunitario, me acuerdo muchísimo, en la región Ucayali. Un saludo para todas las chicas de Ucayali. Y en la casa encontramos a un niño más o menos de 2 años que estaba jugando. Allá es común, en la oportunidad que yo fui, que los programas juntaban conos de hilo, ¿no? Iban a donde las personas que cosen y les daban esos conos de hilo de diferentes colores. Entonces, el niño tenía en su casa tapas y conos. Entonces, cuando también estábamos conversando, ¿no?, con la profesora, con la coordinadora, con la promotora y con la mamá para ver qué observaba ella de su niño, cómo jugaba su niño. Entonces nos dimos cuenta que este niño estaba separando las tapas del mismo color hacia un lado, ¿no? Habían tapas amarillas, rojas y verdes. Todas las rojas estaban hacia un lado, las verdes estaban hacia el otro lado y las amarillas estaban hacia el otro lado, ¿no? Pero luego con los conos estaba haciendo lo mismo, ¿no? Cada cono de diferente color estaba en un grupo. Y luego lo que hizo era que establecía un cono con una tapa, ¿no? Un cono amarillo con una tapa amarilla, un cono rojo con una tapa roja. Entonces, con objetos tan simples, tan sencillos, quizá tan cotidianos, el niño estaba estableciendo, primero estaba agrupando por diferentes criterios de color. El niño no me sabía decir si era rojo, si era amarillo, si era verde, pero sí sabía que eran diferentes entre sí, ¿no? Y luego sabía que la tapa amarilla era igual que el cono amarillo. Entonces estaba estableciendo también semejanzas, ¿no? Entonces, con cosas tan sencillas, tan simples, podemos ver que este niño, a partir de la exploración, del conocimiento que tiene de los objetos, puede establecer esas relaciones, ¿no? También en esta competencia nosotros podemos ver que los niños y las niñas movilizan las capacidades en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que estábamos en otro programa en la región Junín y habían 2 niños, una niña y un niño, jugando con unos platitos, los tenían así en fila, ¿no? Uno al lado del otro. Y empezaron a servir en los platos. Entonces, ¿qué pasaba? Servían en un plato y cuando estaba lleno el plato, lo trasladaban a la mesita donde iban a comer. Y entonces poco a poco tú ibas mirando cómo ellos se iban dando cuenta cuando había que poner un poco más, ¿no? O cuando había mucho y había que quitar más bien, ¿no? Y en su juego circulaba en ese sentido, ¿no? En poner mucho, en poner poco, en trasladar de un lado a otro. Entonces, podríamos ver también que en ese juego, ¿no?, de repente tan simple, tan sencillo, también están desarrollando esta competencia tan importante, ¿no? Y también podemos ver cómo ellos van construyendo la noción de cantidad cuando, por ejemplo, están jugando y les decimos, ¿no? Por si acaso, Karim, en un ratito te voy a bañar, ¿no? Y te dice, un ratito, ¿no? Un ratito, te dice. Te está dando también una noción de que se está orientando también que un poquito más de tiempo, ¿no? Estas pequeñas cosas son nociones. Todavía no podemos decir, ya sabe que faltan 5 minutos, 10 minutos. No, pero va teniendo una noción, se va orientando en cuanto al tiempo también, ¿no? O a veces ya cuando ya es de noche, miran, ¿no? Y ya es de noche, entonces saben que es hora de dormir. De esa manera el niño también va estableciendo esas nociones que luego son parte más bien de este pensamiento matemático, ¿no? Entonces, es importante, Karim, que reconozcamos que estas acciones tan cotidianas, con materiales tan cotidianos, están favoreciendo el desarrollo justamente de este tipo de pensamiento. Entonces, debemos asegurarnos que los niños y las niñas tengan estas oportunidades de explorar y de jugar, porque en esa construcción de nociones, esas nociones posteriormente se van a ir complejizando en otras, ya en otras capacidades más complejas, ¿no? Eso es lo que podría decirte, Karim. Gracias, Mari. Han sido ejemplos muy de lo cotidiano y de la vida diaria, del quehacer, ¿no? De todos los días de los niños
no solamente los servicios educativos, sino también hablamos de la casa, ¿no? Yo siempre sacando el tema de la casa porque las familias también pueden observar estas cosas y hay como momentos referenciales, ¿no? Es decir, ellos como que saben, ¿no? Después de comer, si ya es de noche y yo ya me dan mi comidita, ya me pusieron mi pijamita, es la hora de dormir, ¿no? Una cosa así, o sea, como que ellos van ya estructurando también este tema por ejemplo, estas nociones, ¿no? Hay como algunos referentes. Y qué lindo lo que tú cuentas respecto a estas experiencias con los niños, ¿no? Lo mismo sucede en casa. Es interesante ver cómo desde pequeños las niñas y los niños van movilizando sus capacidades, ¿no? A partir de estas situaciones que son cotidianas y con objetos variados también. Ahora, para ello, me gustaría ahora que pasemos un poco a hablar también de esta competencia contigo, Pati, ¿no? Y para esto quisiera comentarte que una docente nos escribe y nos dice, nos menciona que en su institución educativa, dice, los niños que son niños de 5 años toman desayuno, ¿no? Ella nos contaba todos los días y que ella a partir de esa situación había acordado con ellos una forma de organizarse para repartir, ¿no? Los alimentos. Ella nos comenta que de esta manera podía ella ayudar a los niños a que se desarrollen sus competencias matemáticas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Pati? ¿Te parecen estas actividades adecuadas? ¿Cómo le podríamos sacar mayor provecho? A partir de esta situación que te acabo de comentar, ¿nos puedes tú decir cómo visualizamos la competencia resuelve problemas de calidad en un ciclo? Sí, claro, claro que sí. Karim, pero es bueno recordar, ¿no?, que como lo mencioné hace un momento, sabemos que los niños durante toda la jornada pedagógica desarrollan pues sus dos competencias matemáticas, ¿no? No solamente la de cantidad, sino también la de la forma movimiento localización, que luego vamos a explicar mejor, ¿no? Y en una situación presencial, ¿no?, desde que llegan los niños al aula, se enfrentan a una serie de actividades, ¿no?, que le va a permitir casualmente desarrollar estas capacidades, ¿no? Y cuando toman desayuno efectivamente, los niños pues van a aprender, están aprendiendo a repartir, ¿no? Están aprendiendo a determinar, por ejemplo, si hay la misma cantidad o no, si hay más o menos, ¿no? Es decir, están estableciendo relaciones, ¿no? Y sí quería hacer un hincapié en que Mari también ha hablado de establecer relaciones, ¿no? Y entonces este proceso de comparación y establecimiento de relaciones, como vemos, se da a lo largo de toda la educación inicial. O sea, no es que establecen solamente el primer ciclo, solo el segundo ciclo, no, sino que es un proceso que se da y continúa, ¿no? Lo que sí se va complejizando este establecimiento de relaciones, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el niño reparte, ¿no?, hace esta repartición de desayunos, pues, como decíamos, está estableciendo una relación de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuando traslada los alimentos de un lugar a otro, ¿no?, está experimentando con la ubicación, ¿no?, está conociendo el espacio, ¿no? Cuando selecciona los platos y los vasos para poder distribuir los alimentos, también está, digamos que, reconociendo la forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta competencia de resuelve problemas de cantidad, nos estamos refiriendo a cuando el niño, y digamos que lo van a escuchar durante toda esta presentación, porque es lo que hace el niño. Nosotros estamos hablando, más allá de traduce, el comunica y el usa estrategias, estamos hablando de lo que hace realmente el niño, que es explorar, ¿no? Cuando el niño explora los objetos que están en su entorno y va a descubrir estas características de las que hablamos anteriormente, ¿no? O sea, aquí continúa el niño descubriendo estas características, sobre todo en esta competencia, ¿no? Él va a descubrir las características perceptuales, ¿no? Y va a reconocer, como dije anteriormente, la forma, el color, el tamaño, ¿no? Y esto, ¿no?, este reconocimiento, que no lo dije antes, pero por eso he esperado para decirlo aquí en este momento, porque estamos hablando casualmente de esta competencia, ¿no? Este reconocimiento, estas características de los objetos, va a permitir que el niño pueda desarrollar estos otros procesos importantes, como son la clasificación y la seriación, ¿no? Así como la correspondencia y la cuantificación, ¿no? Entonces, si el niño no tiene esta oportunidad de poder conocer estas características, saber que este es largo, corto, grande, pequeño, ¿no?, grueso, delgado,
digamos que no sería posible que él desarrolle estos otros procesos, porque cuando el niño agrupa, por ejemplo, él agrupa por semejanzas y separa por diferencias, ¿no? O cuando ordena una serie de objetos de diferentes longitudes o tamaños, lo va a hacer de forma ascendente o descendente, cuando establece esta correspondencia, ¿no? Entonces, es importante que que continuemos diciendo, ¿no? Que él debe conocer estas características, ¿no? En esa exploración. Entonces, en esta competencia, él explora todo lo que está a su alrededor, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar estos otros procesos importantes que son la base, digamos, del concepto de número, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que el niño, al finalizar, digamos, la educación inicial, pueda tener un acercamiento, ¿no? a lo que implica la noción de número, ¿no? Y sabemos, ¿no? Y Piaget, porque hasta ahora Piaget sigue vigente, así haya un montón de investigadores, todos todavía se basan en Piaget, ¿no? Y él toma digamos, como puntos importantes este desarrollo, estas nociones básicas matemáticas para que el niño pueda desarrollar el concepto de número, ¿no? Ahora, cuando decimos que el niño traduce cantidades de expresiones numéricas, no es otra cosa que establecer relaciones, ¿no? Eso es. Cuando el niño traduce, está explorando, ¿no? Está a través de exploración, él va a establecer relaciones, ¿no? Entre los objetos, ¿no? En situaciones cotidianas para construir sus propias ideas matemáticas, ¿no? Y, por ejemplo, si lo llevamos a esto del desayuno, ¿no? Al ejemplo, valga la redundancia, al ejemplo del desayuno, ¿no? Cuando el niño le sirve, por ejemplo, un pan a cada uno de sus compañeros, está estableciendo, como dije hace un momento, estas relaciones de correspondencia, ¿no? Ahí está desmovilizando esta capacidad, ¿verdad? Ahora, cuando el niño comunica, dice, su comprensión sobre los números y las operaciones, ¿no? Nos referimos a que el niño va a comprender y comunicar el significado de esas ideas matemáticas que ha ido desarrollando cuando está explorando, cuando está estableciendo relaciones, ¿no? Y estas se dan pues a través de las acciones que realiza con su cuerpo y la manipulación de este material concreto, ¿no? En el caso del desayuno, podemos decir que el niño, ¿no? Cuando reparte, por ejemplo, ¿no? A cada compañero una taza de leche o un pan o una galleta, está demostrando su comprensión, ¿no? De que todos deben recibir un alimento, ¿no? O sea, él está estableciendo esa relación mentalmente, ¿no? Y con la acción está demostrando que él está comprendiendo lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso, como dijimos anteriormente, y Mari también lo mencionó, puede ser con el lenguaje, y generalmente ya en segundo ciclo es con el lenguaje, pero no podemos dejar de lado que también con sus acciones el niño demuestra lo que comprende, ¿no? Y esa sería la segunda capacidad. Y cuando hablamos de la tercera capacidad, que dice usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, ¿no? Estamos refiriendo, ¿no? A esta selección de estrategia, ¿no? Cuando el niño selecciona, combina o crea, ¿no? Una variedad de estrategias para poder resolver problemas cotidianos, ¿no? Como por ejemplo, del desayuno, que es un problema, que es una situación, digamos, por la que los niños pasan diariamente, pero que se puede complejizar, ¿no? Cuando la profesora le solicita, ¿no? Que participen de esta repartición, ¿no es cierto? Entonces, cuando el niño, decía, sirve el desayuno, va a utilizar sus propias estrategias de entrega, propuesto por él mismo, ¿no? Puede ser que el niño va y reparte uno a uno, o qué sé yo, ¿no? O de repente utiliza el conteo, porque el conteo es otra estrategia que el niño puede utilizar, ¿no? Pero esto no puede quedar allí nomás, ¿no? Es importante y necesario que nosotros como docentes acompañemos este proceso, ¿no? Con algunas intervenciones, digamos, que complejicen un poco la situación, ¿no? Y enfrente al niño a nuevos retos, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos van movilizando sus capacidades, ¿no? Entonces, estas intervenciones, ¿no? Que como decía, pueden complejizar, tienen que darse de manera gradual, ¿no? Entonces, en ese sentido, la docente, por ejemplo, ¿no? Le puede solicitar al niño o niña que entregue un alimento a cada estudiante, ¿no? A cada niño, ¿no? Y que reparta uno por uno hasta terminar con todos los objetos que están en la mesa. Le vamos a decirle la galleta, ¿no? Recoge, ¿no? Entrega uno a uno las galletas a tu compañero, ¿no? O sea, el niño irá, ya verá qué estrategia utiliza. De repente el niño va, camina, agarra la galleta y va y le entrega a uno por uno de los niños, ¿no? Pero va, recoge de la mesa y luego se traslada hacia su compañero, ¿no? Esa podría ser una de las estrategias. Pero si lo queremos complejizar un poco más,
podemos pedirle al niño, por ejemplo, que coja una cantidad determinada de galletas, ¿no? Vamos a sentarle galletas, que coja una determinada cantidad de galletas y lo reparta a sus compañeros, ¿no? Y luego de repartirlo le puede preguntar si es que lo que cogió, ¿no?, alcanzó para todo, ¿no? O si es que le sobró o cuánto le faltó, ¿no? Entonces, vemos que en un primer momento el niño reparte, simplemente él va, se traslada, ¿no? Uno por uno. En un segundo momento, él puede agarrar una cantidad, la que él quiera, y acercarse a la mesa y repartir a sus compañeros, ¿no? Y otra estrategia, ¿no?, modelada, obviamente, como le digo, por el docente, podría ser que coja ya la cantidad exacta, ¿no?, exacta de galletas que necesita para que reparta a sus compañeros, ¿no? Entonces la docente le puede decir, coge la cantidad exacta de paquete de galletas como compañeros hay o como niños hay en tu mesa, en la mesa, ¿no? Y finalmente, cuando luego de que termina de repartir, le puedes preguntar, ¿no?, ¿qué hiciste para saber cuántos compañeros hay en cada mesa, ¿no? Entonces eso va a obligar a que el niño, ¿no?, va a propiciar que el niño haga un conteo, ya sea mental u oral, ¿no? Va a determinar la cantidad de niños que hay en la mesa, va a coger la cantidad exacta que necesita y va a entregar un paquete a cada niño, ¿no? Y va a establecer esta correspondencia entre niño y paquete, ¿no? Entonces, como vamos viendo, ¿no?, estas intervenciones que hace la docente se pueden ir complejizando, porque inclusive si los niños, o sea, dependiendo cómo veamos a los niños, hay otra estrategia en la que el niño lo puede ser dibujando, representando, por ejemplo, ¿no? Quisiera que me dibujes, ¿no?, cuántas galletas necesitas para poder repartir el desayuno, ¿no? Entonces el niño ahí podría utilizar numerales o podría utilizar gráficos, ¿no? Puede dibujar, no sé, si son 5, puede dibujar 5 paquetes de galletas o el número 5 o 5 palitos, ¿no? Digamos que son diferentes formas de que el niño pueda plantear estas estrategias, ¿no? Y que pueda, ¿para qué? Para que pueda resolver un problema, ¿no? Entonces, lo hace él con sus propias estrategias, pero también la docente puede intervenir, ¿no?, con cosas muy puntuales, sin decirle lo que él tiene que hacer, ¿no? Si te das cuenta, son simplemente, reparte, por favor, ¿no? Y el niño es el que va a crear su propia forma, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, ¿no?, si bien en el desayuno se puede desarrollar competencias matemáticas, no solamente allí, ¿no?, también lo pueden hacer cuando van al servicio higiénico, ¿no? También, ¿no? Inclusive yo vi una situación, ¿no?, en que la docente y los niños, por ejemplo, habían acordado, ¿no?, porque estaban gastando, frente a una situación problemática en donde estaban gastando mucho papel higiénico, por ejemplo, ellos habían acordado, ¿no?, hacer una medición, ¿no?, de cuánto papel se necesita para ir al baño, ¿no? Entonces, en función a eso, los niños iban, o sea, luego de que determinaron esta cantidad, esta longitud se necesita, los niños iban cortando los papelitos, ¿no? Iban poniendo en su cajita, o sea, en el baño también se puede presentar alguna situación en donde la matemática interviene, ¿no? O en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Llámese proyectos, talleres, ¿no? Inclusive en las actividades psicomotrices también interviene la matemática, ¿no? Entonces se puede brindar estas oportunidades para que el niño desarrolle sus habilidades matemáticas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando el niño moviliza estas 3 capacidades, porque sí hay que aclarar que por cuestiones metodológicas las separamos, ¿no? Pero estas se dan una encima de la otra, se dan de manera simultánea, ¿no? Y cuando se dan estas 3 capacidades es que el niño está desarrollando su competencia de resolver problemas de cantidad, Karina. Muchas gracias, Patti. Estaba aprovechando mientras tú hablabas, te escuchaba y iba leyendo los comentarios que están haciendo nuestras docentes en el chat del Facebook, ¿no? Aprovechaba de leerlas y ver algunas preguntas también que están realizando allí, ¿no? Como por ejemplo, que bueno, esas más adelante tal vez las pueden ustedes responder, ¿no? Pero estaba observando preguntas interesantes y hay comentarios también muy interesantes que complementan lo que tú acabas de manifestar, ¿no? En tu disertación, ahora en este momento, ¿no? Y como tú dices, es muy interesante darnos cuenta que a partir de las actividades cotidianas, allí no es que la maestra haya organizado, por ejemplo, una actividad especialmente para esto, sino que es del trabajo mismo en una jornada diaria, por ejemplo, si estamos en una modalidad presencial, ¿no?
qué es lo que se hace. Pero por ahí están algunas preguntas y te las voy lanzando mientras, Pati, ¿qué hacemos ahora que nos encontramos a distancia, ¿no? ¿Qué tipo de sugerencias podríamos darle más adelante, ¿no? Al momento de las preguntas a las docentes, cómo movilizar, ¿no? Estas capacidades de nuestras competencias matemáticas en un contexto a distancia como el que ahorita estamos, ¿no? Entonces un poco lo voy dejando allí para que vayas pensando un poco en esto, Pati. Y hemos terminado hablando ahora acerca de la competencia resuelve problemas de cantidad, que es una de las competencias que están en nuestro currículum, pero pasemos ahora a la siguiente, ¿no? Porque también tenemos otra competencia que es resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? En educación inicial. Entonces allí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se visualiza esta competencia, por ejemplo, en ciclo 1, ¿no? Con los niños menores de 2 años, que son tan pequeñitos, ¿no? ¿Cuántas preguntas de las maestras también giran en torno a esto, ¿no? A ver, un poquito, denos la orientación, qué pasa en ciclo 1, y ahí voy a acudir a ti, Maritza, nuevamente para que nos puedas dar algunas orientaciones de cómo se visualiza esta competencia con estos niños tan pequeños. Claro que sí, Karin, gracias. Recordemos que en ambos casos, ¿no? En ambas competencias, lo más importante es que el niño pueda explorar, ¿no? Que pueda explorar con su cuerpo, con todos sus sentidos. Y ahí en la diapositiva ustedes van a poder ver justamente imágenes de niños que están explorando su entorno con su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que los niños a esta edad, a partir de su exploración y de su juego, se van a ir dando cuenta, por ejemplo, cuando un objeto cambia de lugar, ¿no? Cambia, si está arriba, pasa abajo, cuando una pelota rebota, ¿no? O cuando una pelota se mete debajo de la mesa también, ¿no? Entonces el niño se va dando cuenta de esas situaciones que van pasando. O de repente también cuando trata de encajar un objeto dentro de otro, ¿no? Y se va dando cuenta que es muy chiquito de repente, ¿no? Y entonces hay que buscar otro objeto. De esta manera es como el niño, la niña va desarrollando justamente estas nociones espaciales, ¿no? Con su cuerpo y a partir de la exploración del material. Entonces, podemos decir nosotros que es a partir de estas situaciones que la bebé, la niña y el niño, ¿no? Empieza a establecer ciertas relaciones, ¿no? Se relaciona con su entorno y con el espacio. Por ejemplo, ¿no? Cuando un bebé está acostado boca arriba, ¿no? Está echadito boca arriba, de repente gira su cabecita y observa un objeto que le llama la atención. Su mamá puso de repente cerca al bebé algún muñequito, alguna sonaja, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Primero el niño va a intentar, dependiendo, claro está, de sus posibilidades motrices, va a intentar girar de repente, ¿no? Intenta girar, estira su brazo para intentar alcanzar. Entonces, hay una intención en su movimiento. Va midiendo, si estirando su manito no alcanza, estira todo su cuerpo, ¿no? Entonces, esa realización que hace el niño de esta actividad en repetidas ocasiones, ¿no? Lo hace hasta lograr su objetivo. Ahí podemos ver entonces que el niño está estableciendo una relación entre su cuerpo y la sonaja o el juguete que está cerca y cómo tiene que movilizarse él para alcanzarlo, ¿no? Entonces, en estas primeras edades, los niños y las niñas desarrollan nociones espaciales también y nos hacen saber que las están comprendiendo, como decíamos hace un momento y también lo decía Pati, a través de la acción, ¿no? No a través de palabras quizá, pero sí a través de gestos o a través de la acción, de señas, ¿no? Quizás sí de alguna palabra también. Pero para lograr todo esto es necesario que ellos tengan estas posibilidades de exploración, de juego libre, para que ellos, en la medida de que la situación lo amerite, puedan acomodar su cuerpo a los diferentes espacios, a los diferentes alturas, situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo clarísimo también, disculpen que esté mencionando quizá ejemplos porque considero que a partir del ejemplo es donde vamos a ver con mayor claridad cómo se va desarrollando la competencia, ¿no? Recuerdo que estaba en un programa en Andahuaylas, este programa queda dentro de un instituto superior pedagógico, ¿no? Y entonces estábamos llegando, pero este programa no tenía un cerco, ¿no? Entonces los niños podían ir del programa a las aulas, ¿no? Entonces estábamos caminando, más o menos sería pues 50 metros de distancia, y vimos que 2 niños venían corriendo, ¿no? Pero había entre ellos y nosotros una zanja, ¿no?
No era muy profunda, es verdad, pero era una zanjita, ¿no? Entonces, cuando los vimos corriendo, entonces yo la verdad sí dije, uy, ahora, ¿no? ¿Cómo van a pasar esa zanja? O se pueden caer, ¿no? Entonces, pudimos observar dos formas de enfrentar la situación. Había uno, era el más grandecito, que corrió más rápido y saltó y pudo cruzar la zanja, ¿no? Mientras que el otro, que era un poco más chiquitín, para mí decía, uy, no va a poder saltar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué hizo? Se sentó en el piso, ¿no? Bajó así arrastrándose y luego trepó. Como les digo, la zanja no era muy profunda, era medianamente. Pero entonces nosotros nos pudimos dar cuenta que este niño, uno que conocía sus posibilidades, las posibilidades de su cuerpo, sus posibilidades de movimiento, desplazamiento, su fuerza, porque seguramente había tenido otras experiencias en las cuales él había podido justamente medir sus posibilidades, ¿no? Y lo otro es que tuvo la capacidad de resolver un problema inmediatamente, ¿no? Entonces podemos ver que nuevamente, ante situaciones simples, cotidianas, los niños y las niñas despliegan sus capacidades, ¿no? Como decía también Patti, no es que vamos a ver esta competencia solita y pura, sino que justamente cuando hablamos de desarrollo integral vemos que todas las competencias entran en juego, ¿no? Y a medida que el niño y la niña van creciendo, también van organizando sus movimientos, por ejemplo, para ponerse una chompa, ¿no? Primero un brazo, después el otro brazo, o meter la chompita, el cuello por la cabecita, ¿no? Y en ese sentido recuerdo mucho también que estuve en un parque, ¿no? Y esos parques tenían barandas, pues, ¿no? Y entonces veo a un niño que corría y para pasar por debajo de la baranda se agachaba bastante, iba lentito y se agachaba. Otra vez daba la vuelta, ¿no? Pero a medida que iba él dando la vuelta, se iba estirando un poco porque se daba cuenta que no chocaba la baranda con su cabecita, ¿no? Y también aumentando un poco la velocidad, hasta que al final él se dio cuenta que parado podía pasar tranquilamente por debajo de esa baranda y entonces empezó a correr más rápido, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta también cómo él iba acomodando su cuerpo, midiendo, ¿no? Esa distancia entre su cuerpo y la baranda, esa velocidad que podía también tomar de repente, ¿no? Entonces también podemos ver que ahí el niño estaba desarrollando esta competencia, ¿no? Porque estaba usando diferentes estrategias, parándose un poquito más, agachándose, ¿no? Con su propio cuerpo. Entonces podemos darnos cuenta que hay situaciones muy sencillas en las cuales se observa cómo se va desarrollando esta competencia y finalmente en esta edad los niños y las niñas, ¿no? También regulan su fuerza, ¿no? Cuando hay una caja que pesa mucho, jalan, ¿no? Hasta se ayudan entre dos, entre tres. O cuando algo no pesa mucho, uno solito, ¿no? Y también lo dicen, ¿no? Yo solo, dicen, ¿no? Entonces, ellos van, en la medida que van experimentando, van probando, ellos también van tomando acción, ¿no? O, por ejemplo, cuando ven un animal bebito, yo me recuerdo mucho cuando ven los patitos bebé, ¿no? El niño no va y lo toca, pero así con una delicadeza, ¿no? Al patito que hasta sus manitos hacen, ¿no? Entonces nos damos cuenta que puede regular su fuerza, ¿no? No lo agarra fuerte, ¿no? O, por ejemplo, si quieren alcanzar algo que está arriba, ¿no? También se empinan, ¿no? Entonces el niño es capaz de hacerlo. No pensemos que no es capaz, ¿no? Y también verbalizan cosas como que, por ejemplo, si vemos en la diapositiva, ¿no? El niño está jugando con su mamá, ¿no? Y la mamá se esconde por detrás de la caja. Entonces, ahí el niño también se acomoda, se agacha para ver a su mamá. O en la siguiente imagen, ¿no? Que el niño intenta entrar a la caja, se agarra, no es que de frente alza un pie y luego el otro, se apoya en la caja. Entonces, utilizan su cuerpo para ir resolviendo esas situaciones que se le van presentando en lo cotidiano. Pero lo importante, voy a insistir, quizá, Karim, es que el niño tiene que tener posibilidades de exploración y de juego. Eso es lo fundamental para poder también desarrollar esta al igual que las otras competencias. Ok, Mari, no sé, alguien nos está llamando para hacernos las preguntas correspondientes de este webinar. Te he escuchado con mucha atención, mi querida Mari, y debo decirte que todo lo que acabas de contar, estoy un poco evocando algunas experiencias con mi hijo cuando estaba pequeño, ¿no? Tenía 2, 3 años, y que me imagino debe haber sucedido a muchas familias que cuando están pequeñitos y van transitando, ¿no? Caminando de un lugar a otro,
y pasan por bordes puntiagudos y uno siente que le recorre un escalofrío por todo el cuerpo pensando que se va a golpear la cabeza con esos bordes, ¿no? Y conforme van creciendo, de repente tú los observas y ellos como que van pasando, pero ya miran, ¿no? Y se arriman y van estableciendo estas distancias para no chocarse, ¿no? Y se desplaza por diferentes espacios. Y creo que en esta competencia los niños pequeños, por ejemplo, también están estimando pues estas distancias y van regulando un poco también con esa exploración que hacen con su cuerpo, ¿no? Porque a veces ellos se quieren meter en espacios reducidos y se quedan ahí atoraditos un rato, uno tiene que ir a salvarlos, ¿no? Y después ya saben y se van dando cuenta de que mejor empujan, ¿no? Los muebles, les va a quedar más espacio, pero todos son a partir de esta exploración que hace del espacio, como bien lo estás mencionando, y qué importante es que tengan estas oportunidades y que no estén encerraditos, ¿no? En un lugar. Es cierto que los más pequeñitos, cuando empiezan a caminar, justamente esa locura por ir de un lugar a otro y explorar es lo que los ayuda justamente luego a construir estas relaciones. Y bueno, los niños crecen y también las competencias progresan, ¿no? Y esto es increíble realmente poder observarlo en los niños. Por ello vamos a pedirle a Patti que por favor nos cuente qué implican estas competencias de resuelve problemas de forma, movimiento y localización en niños de ciclo 2, ¿no? Adelante, Patti. Sí, gracias, Karim. En esta competencia, ¿no? El niño también va a continuar estableciendo relaciones, pero esta vez ya no lo va a hacer solamente con el objeto, sino entre su cuerpo, ¿no? En el espacio, con los objetos que están en ese espacio y con las personas que están en su entorno, ¿no? Entonces, es durante esta exploración, ¿no? E interacción que tiene el niño con el entorno, ¿no? Que se va a desplazar por ese espacio para poder, como dijo Maritza, alcanzar los objetos, manipularlos, ¿no? Estos objetos, digamos, que son de su interés, ¿no? Y para poder interactuar con las personas, ¿no? Estas acciones, digamos, van a permitir, pues, que el niño construya sus primeras nociones de espacio, de forma y medida, ¿no? Y a partir de ello, pues, se espera que los niños resuelvan estos problemas, ¿no? Que resuelvan problemas al relacionar los objetos del entorno con las formas bidimensionales y tridimensionales, ¿no? Digamos que eso es todo lo que implica esta competencia, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito cada una de estas partes, ¿no? Hemos hablado de espacio, de forma y medida, ¿no? Y qué significa cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos del espacio, ¿no? Nos estamos refiriendo a este establecimiento de relaciones espaciales, ¿no? Que los niños van desarrollando en estos desplazamientos, ¿no? Asimismo, o sea, en sus desplazamientos, en sus posiciones y en sus ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño se traslada de un cuarto a otro, o en el aula, ¿no? Cuando va de la sala, ¿no? Al patio, ¿no? O al baño, ¿no? Entonces, digamos que el niño, tanto en la casa como en la escuela, va desarrollando, va realizando estos desplazamientos, ¿no? Entonces, esto le ayuda a darse cuenta de los objetos o personas que se encuentran cerca a ellos, ¿no? O lejos, o los objetos que están arriba o abajo, ¿no? Y a partir de ello, los niños van a comunicar lo que ven, ¿no? Van a mencionar en dónde están, van a poder dar esas explicaciones, digamos, ¿no? Y todo esto con el fin, ¿no? De que luego, a partir de esta exploración, de esta parte vivencial concreta, puedan, digamos, pasar a plasmar o representar sus desplazamientos, ¿no? ¿Quién de nosotras no ha hecho que el niño, por ejemplo, trace sus croquis o trace sus planos de manera incipiente, obviamente, porque son los primeros trazos que el niño realiza, ¿no? Entonces, digamos que esta exploración del espacio va a permitir que el niño en adelante pueda representar, ¿no? Ahora, para que los niños dominen este espacio, también va a ser necesario, ¿no? Que manejen un lenguaje, ¿no? Ya sabemos que a esta edad, digamos que los niños ya pueden hacerlo de manera verbal. Entonces, esto les va a permitir comunicar sus posiciones, ¿no? Sus posiciones, las posiciones de los objetos y de las personas, ¿no? Y así como sus desplazamientos. Ahora, cuando hablamos de las formas, ¿no? Debemos tener en cuenta que los niños y las niñas, al estar en un mundo tridimensional, pues tienen experiencias con figuras de 3 dimensiones, ¿no? En este sentido hablamos de cajas, de latas, pelotas, ¿no? Que si bien estos objetos tienen esta forma de cubos, cilindros, ¿no? Pues son los cuerpos sólidos que más se encuentran a nuestro alrededor, ¿no? Y esto, ¿no? El hecho de que el niño
al encontrarse en un mundo tridimensional y al relacionarse con estos objetos, no significa que los niños van a aprender, sobre todo en esta edad, pues, ¿no? No van a aprender en el nombre, pues, de los cuerpos sólidos, ¿no? O sea, no, eso no es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que el niño experimente con ellos, más bien, ¿no? Y gracias a ese conocimiento, ¿no? Esta exploración de estos cuerpos sólidos, que en adelante el niño va a poder establecer relaciones, ¿no? Del cuerpo sólido, que son, digamos, objetos tridimensionales, con objetos bidimensionales, ¿no? Como los cuadrados, los triángulos, ¿no? Que son figuras planas, ¿no? Que se le denominan bidimensional, ¿no? Y a partir de ello es que él va a establecer relación, ¿no? Cabe acotar que, o sea, ¿quién de nosotras, ¿no? De repente de nosotras las que tenemos esta edad, como yo, por ejemplo, ¿no? Que hemos trabajado, empezamos trabajando en las figuras geométricas, ¿no? O sea, cuando trabajamos las formas, lo hacíamos con las figuras geométricas, con las figuras bidimensionales, ¿no? Ahora, digamos que las investigaciones nos han ido dando cuenta de que el niño vive o sea, que se desarrolla, se desenvuelve en un mundo de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, es importante que empecemos más bien por ese mundo real en el que el niño se desenvuelve, que son 3 dimensiones, valga la redundancia, ¿no? Para poder continuar luego trabajando lo otro, ¿no? Entonces, como que, digamos que en estos tiempos ha habido un cambio, ¿no? Un cambio de forma de enseñar esto de las formas en los niños, ¿no? Bueno, muchas veces creemos, como decía, ¿no? Que partiendo de formas planas, los niños van a desarrollar mejor sus aprendizajes, ¿no? Y ya vemos que en las investigaciones, como digo, lo dicen, ¿no? Por el contrario, más bien, debemos empezar por estos cuerpos tridimensionales, ¿no? Como hay un dicho que dice, no todo conocimiento debe partir de la manipulación de objetos concretos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Los niños también descubren de manera espontánea, digamos, esta particularidad que tienen los objetos, ¿no? Cuando los comparan, ¿no? Esta comparación que hablábamos anteriormente, y es allí donde se dan cuenta, ¿no? Que en los objetos existen diferencias, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se pueden dar cuenta que el pelo de su mamá es más largo que el de la mamá, ¿no? O el pelo de la hijita es más largo que el de la mamá. O sea, el niño se va dando cuenta de esas diferencias que hablamos hace un momento, y digamos, estas comparaciones incipientes, ¿no? De longitud, en este caso largo, corto, digamos que son las primeras nociones relacionadas con la medida, ¿no? Que es otro de los conceptos que se trabaja en esta competencia, ¿no? Y las medidas, pues, hacen referencia, ¿no? A cualquier magnitud. En este caso estamos hablando de la longitud, de la masa, de la capacidad, del tiempo, que son conceptos que se van a aprender mucho más adelante, pero que sin embargo tienen su base aquí, en inicial, en relación sobre todo a la longitud, ¿no? Largo, corto, inclusive a los pesos, ¿no? ¿Qué pesa más, qué pesa menos, ¿no? Entonces, si bien al comienzo los niños no lo saben, ¿no? Poco a poco van a ir incorporando estas expresiones matemáticas en su vocabulario hasta apropiárselas, ¿no? Ahora, es importante mencionar que estas comparaciones de medida también van a surgir en situaciones en las que los niños trabajen la cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño puede realizar clasificaciones, ¿no? Que digamos que estamos desarrollando la competencia de cantidad, pero lo que va a agrupar el niño va a ser teniendo en cuenta la medida, ¿no? Puede agrupar los que son más largos o los más cortos, ¿no? O inclusive cuando ordena objetos puede ser de distinta medida también, ¿no? El largo al corto, o de manera ascendente o descendente, ¿no? El corto al largo, ¿no? O cuando cuenta, ¿no? Cuando cuenta los pasos, por ejemplo, para saber la medida que tiene el aula, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, las dos competencias podrían confluir, ¿no? Y volvemos a reafirmar lo que dice Maritza, ¿no? Que la educación inicial, de todas maneras, es integral, ¿no? O sea, se da de manera conjunta, ¿no? Entonces, este es uno de los casos en los que efectivamente las dos competencias podrían confluir, como dije hace un momento, ¿no? Entonces, es necesario que a partir de esto, ¿no? Los niños experimenten con diferentes medidas, ¿no? Las medidas arbitrarias, digamos, que son impuestas por ellos mismos, ¿no? Donde van a utilizar su cuerpo, van a utilizar objetos, etcétera, para luego, ¿no? Pasar a esta medida convencional, ¿no? La que ya es acordada de manera universal, ¿no? Entonces, los niños, al poder explorar con su cuerpo, con diferentes materiales, la idea es que ellos lleguen
a la conclusión, ¿no?, de que se necesita una medida que es igual para todos, ¿no? Entonces, eso digamos que se da ya cuando son en los primeros grados, ¿no? Cuando ellos ya pueden utilizar otro tipo de medidas, ¿no? Sin embargo, aquí todavía se utilizan las antropométricas, que si no me equivoco se llaman, ¿no?, que cuando el niño utiliza su cuerpo, ¿no? Ok, muy interesante la explicación, Patti. Sabemos que el tiempo es tirano y realmente este webinar da como para hacer parte 1 y parte 2, porque es muy interesante poder hablar acerca de las competencias matemáticas y hay muchas cosas que decir. Así que te voy a pedir, por favor, de manera muy breve, que puedas explicarnos sobre las capacidades que se movilizan en esta competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, porque realmente el tiempo nos puede ganar y tenemos todavía que ver una partecita más que es importante, estas recomendaciones para las familias, ¿no? Pero necesitamos tener esta información de cómo se movilizan las competencias al interior las capacidades al interior de esta competencia. Está bien, Karim. Sí, bueno, en esta competencia también hay 3 capacidades, ¿no? La primera, denominada modelo objetos con formas geométricas y sus transformaciones, ¿no? Y esta también está un poco relacionada con la otra capacidad de resolver problemas de cantidad, en donde el niño establece relaciones, ¿no? Y también va a establecer relaciones entre lo que él sabe, ¿no? Y, es decir, entre su conocimiento previo y las comparaciones que realiza, ¿no? Para determinar las distancias, ¿no?, que existen entre los diferentes elementos que hay en el aula, ¿no? O sea, aquí también el niño va a establecer relaciones en función a sus conocimientos previos para desarrollar nuevos conocimientos, ¿no? Cuando el niño moviliza la capacidad de comunicar, pues también, ¿no?, él va a usar expresiones matemáticas de acuerdo a lo que él va comprendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, él podría decir si un objeto es largo o corto, ¿no? O sea, en la medida que él utilice ese lenguaje, es que el niño está poniendo en juego esta otra capacidad, ¿no? O sea, y digamos que esto se pone más en evidencia cuando se presenta alguna situación que la docente puede plantear, ¿no? Entonces yo ahí sí podría contarte brevemente esto que observé en un aula, ¿no?, cuando una profesora le planteaba que por ejemplo, el perchero donde cuelgan las casacas estaba lleno, entonces ella quería que colgaran otro perchero, ¿no? Si bien, digamos que esta situación no podría desarrollar competencias matemáticas, también lo podría hacer, ¿no? Si es que se vuelve, digamos que si lo volvemos retadora, ¿no? Y entonces, si la docente, por ejemplo, le plantea al niño que vamos a poner un perchero, pero no en cualquier lado, ¿no?, sino le da un elemento referente, en este caso podrían ser, por ejemplo, la biblioteca y el sector de juegos, ¿no? Quiero que colocas ahí un perchero. Entonces, digamos que la situación cambia, porque eso va a obligar a que el niño pueda, por ejemplo, estimar, ¿no?, que es una estrategia, ¿no?, pueda estimar si es que el perchero que tienen a la mano va a entrar ahí o no, ¿no? Entonces, el niño como le digo, va utilizando sus conocimientos previos en relación a la longitud, ¿no?, y va viendo si es que ahí entra o no, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que cuando se presentan situaciones específicas, los niños pueden desarrollar estas capacidades, ¿no? Y frente a este ejemplo que yo te estoy poniendo, ¿no?, cuando el niño comunica su comprensión, por eso te digo, es cuando él puede decir que es más largo el perchero que el espacio en donde va a ir colocado, ¿no? O cuando el niño propone utilizar su cuerpo con algún material, ¿no?, concreto, o va a utilizar o va a estimar, no va a utilizar algún material, ella está movilizando esta capacidad de utilizar estrategias, ¿no? Entonces, en este sentido, Karim, aquí también las 3 capacidades se movilizan en simultáneo, ¿no?, para que el niño pueda desarrollar esta competencia, ¿no? Muchas gracias, Patti. Realmente con un caso muy sencillito de cómo podemos transformar algunas situaciones en situaciones, problemas, retadoras, ¿no?, que obliguen a los niños justamente a pensar y a movilizar estas capacidades de las competencias. Ahora, quisiera pedirles, por favor, a las dos muy brevemente, primero empezaremos con Maritza, que nosotros sabemos que las competencias matemáticas, y bueno, todas las competencias en realidad, no solamente se van desarrollando en el niño cuando está en el ámbito escolar, ¿no?, o en un servicio educativo, sino que estas también se desarrollan en casa, donde los niños pasan una gran parte del tiempo, ¿no? Más aún en ese contexto cuando los niños han estado recibiendo educación bajo una modalidad a distancia o virtual, ¿no?
Entonces, ahí en relación a eso han habido varias preguntas de las maestras. ¿Y cómo hacemos esto virtualmente? ¿Y cómo hacemos también con las familias, no? Entonces, yo quería pedirles que por favor brevemente podamos dar algunas recomendaciones a las familias respecto a cómo desarrollar este pensamiento matemático a partir de situaciones cotidianas, porque eso también les puede servir a nuestras docentes para poder organizar estas actividades. Muy bien, vamos a pasar primero, le voy a pedir por favor a Maritza que comparta con nosotros las recomendaciones que pueden dar para los niños menores de 2 años. Con mucho gusto, Karin. Cari, pues, ahí está, justamente. En general, para desarrollar las competencias, para favorecer que los niños y las niñas desarrollen sus competencias, es importante que tengan espacios adecuados, seguros, limpios, ¿no? Como pueden encontrarlo en las guías que tenemos de ciclo 1. Sin embargo, en cuanto al desarrollo del pensamiento, es importante que tengan los niños acceso a materiales variados, de diferentes formas, tamaños, colores, material estructurado, material no estructurado, también para desarrollar la creatividad. Entonces, a partir de este material, el niño va a poder establecer todo eso de lo que hemos conversado el día de hoy, relaciones de tamaño, de distancia, de todo lo que fue. Y lo otro es que tenga el espacio suficiente para desplazarse también, que pueda gatear, que pueda caminar, que pueda subir, trepar, bajar, para que el niño pueda empezar a resolver esas situaciones cotidianas y problemáticas que se le pueden presentar. En términos generales, eso en cuanto al espacio y los materiales. Pero además hay un tema sumamente importante que es el tema del acompañamiento del adulto. Recordemos que el niño pequeño, sobre todo, siempre tiene que estar bajo el cuidado de un adulto. Entonces, cuando nosotros vemos que el niño está jugando, es importante que estemos ahí escuchando, ¿no? Escuchando qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos está contando. De repente también, sin interrumpir en el momento de así, de suma concentración, no podemos hacer ciertos comentarios, ¿no? Ayudar a ver si yo veo que está jugando con algún tipo de material, pero que no le es suficiente. Y yo me acuerdo que de repente tengo algunas bateas, ¿no? Que puedo darle para que las puedo poner a su alcance también para que el niño pueda ir complejizando ese juego que está haciendo. Yo recuerdo que siempre me preguntaban, ¿no? Mari, pero juega con lo mismo. Entonces hay que variarle el material, no quitarle y ponerle un solo tipo de material, sino darle mayor posibilidad de exploración, distintos tipos de materiales, inclusive de distinto, elaborados con distinto material, disculpen la redundancia, ¿no? En el sentido de que le puedo dar cajitas, le puedo dar vasitos, pero siempre estando presente, de tal manera que si el niño o la niña tiene alguna dificultad que no puede resolver solo y necesita apoyo, cuenta con el adulto que está ahí. Recordemos que sobre todo en las edades más tempranas, la presencia del adulto es un aspecto sumamente importante para darle también seguridad para que el niño continúe en este juego y en esta exploración. Entonces, siempre es importante respetar sus tiempos, sus ritmos, ¿no? Para que el niño tome la iniciativa. No es yo te ayudo y yo lo hago finalmente y no lo hace el niño, ¿no? Hay que reconocer también sus formas de hacer las cosas, ¿no? Porque cada niño tiene una forma distinta, ¿no? Entonces, todo eso va a redundar también en el tema de su autoestima, en su valoración, en el decir yo puedo, yo sé, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tomar en cuenta también cuando los acompañamos a los niños y a las niñas, Karin. Muchas gracias, querida Mari. Ahora vamos contigo, Pati, para que nos des esas orientaciones sobre lo que pueden hacer las familias en casa para promover el desarrollo de las competencias matemáticas en los niños entre 3 y 5 años. Te escuchamos. Sí, Karim, ¿me escuchan, no? Sí. Efectivamente, bueno, aparte de lo que ha dicho Maritza, ¿no? O sea, a los niños de 3 años, de 3 a 5 también se les debe brindar un espacio para que ellos puedan jugar libremente, ¿no? Pero algo importante es que las personas que acompañamos a los niños podemos ayudar a que desarrollen sus competencias a partir de estas actividades cotidianas que se dan en casa, ¿no? Como poner la mesa, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un rato que los niños ayudan en el desayuno, en el colegio, pues en la casa también.
¿no? O sea, ahí también el niño puede establecer correspondencias cuando ayudan a poner la mesa, el individual, etcétera, cuando organizan los alimentos que compramos en la casa, ¿no? O sea, sabemos que no todos los alimentos se guardan en un mismo lugar, por ejemplo, ¿no? Hay alimentos que van en la refrigeradora y hay alimentos que no van en la refrigeradora. Entonces, de esta manera el niño puede desarrollar sus clasificaciones, ¿no? Inclusive la negación de atributos, ¿no? Lo que va en la refrigeradora y lo que no va en la refrigeradora, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos desarrollar la clasificación, por ejemplo, ¿no? O cuando lavamos la ropa, ¿no? Uno hace una separación de la ropa, ¿no? Lo blanco y lo que no es blanco, ¿no? Lo de blanco y lo de color. Entonces, el niño puede participar de estas situaciones, ¿no? O como por ejemplo dijiste hace un rato, Karim, cuando el niño recoge la ropa, por ejemplo, y la guarda, ¿no? Todas las personas tenemos diferentes formas de organizar la ropa, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos que de repente guardarán en un cajón solamente todas las medias, en otro todos los calzoncillos, ¿no? O en este cajón van los polos, ¿no? Entonces, de esta manera el niño también participa, ¿no? De estas actividades que a veces los papás pensamos que son actividades sencillas, ¿no? Que no desarrollan nada. Entonces, ahí está nuestra labor como docentes. Nosotros sabemos que esto es potente, entonces estas recomendaciones le tenemos que dar a los papás, ¿no? De que en estas actividades cotidianas los niños pues pueden desarrollar estas competencias matemáticas, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, estas oportunidades deben ser permanentes y deben permitir que el niño, además de que va a desarrollar sus competencias, va a permitir que él se sienta como parte de la familia, ¿no? Porque está colaborando, está ayudando en el lugar donde él vive, ¿no? Entonces, digamos que también desarrollamos esta otra parte, esta otra competencia personal social, ¿no? También es necesario, ¿no?, que el adulto que acompaña al niño identifique, ¿no?, estas situaciones cotidianas, ¿no?, en las que él puede agregar algún problema, por ejemplo, para que el niño pueda participar en la solución, ¿no? Por ejemplo, cuando guarda los juguetes, ¿no?, le coloca una caja grande o otras cajas para que el niño pueda darse cuenta en dónde entra, digamos, cuál tiene mayor capacidad para poder guardar los juguetes, ¿no?, etcétera. Entonces, en este tipo de situaciones que son potentes, las personas adultas, ¿no?, las personas que acompañamos al niño, debemos estar constantemente atentos y poder brindar casualmente estas situaciones, ¿no? Otra actividad cotidiana también es guardar su cuarto, tender la cama, ¿no?, guardar la ropa en los cajones, como dije hace un rato, ¿no? Entonces, de esta manera van desarrollando el conteo, van desarrollando las clasificaciones, ¿no?, la correspondencia, ¿no? Y además que este acompañamiento, ¿no?, también podría, digamos, hacerse más potente cuando la persona le hace algunas preguntas, ¿no? No como un interrogatorio, ¿no? Porque eso, o sea, no hay que pasar a no decirle nada a una serie de preguntas que parecen un interrogatorio, ¿no? Preguntas potentes, ¿no? ¿Cómo solucionaste esta situación? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo podemos organizar los alimentos que tenemos aquí en la casa? De esta manera vamos escuchando también las propuestas que los niños tienen, ¿no? Porque ellos clasifican de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Pero en la casa, ¿no?, hay criterios que se tienen que establecer, como decía, ¿no? La leche, por ejemplo, no podría estar fuera de la refrigeradora, pues porque se malogra, ¿no? Eso tiene que estar dentro. Entonces, hay algunos criterios que ahí podríamos ir planteando nosotros como adultos, ¿no? Y una cosa más es brindarle, o sea, si bien estos materiales que están al alcance, pero son, digamos, forman parte de la cotidianidad, ¿no?, de la alimentación, etcétera, la ropa, también es importante que le podamos brindar algunos materiales específicos, ¿no?, materiales estructurados, ¿no?, en este caso, ¿no?, aquellos que son creados para desarrollar un aprendizaje específico, ¿no?, como por ejemplo los bloques lógicos o el Tangram o los bloques de construcción, ¿no?, o aquellos materiales que no son estructurados, ¿no?, como las piedritas, las latas, las ramas, ¿no? O sea, es importante brindarle también a los niños en ese espacio del que hablaba Maritza una serie de materiales, ¿no?, que van a permitir, digamos, desarrollar sus competencias matemáticas, Karim. Muchas gracias, Patti. Es cierto, las situaciones cotidianas nos dan una variedad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, las cosechas, en el caso de las familias en ámbitos rurales, ¿no? Cuando van a la cosecha, los niños ayudan a clasificar los productos, ¿no?, que están cosechando sus familias. Por ejemplo, yo he ido a las cosechas de papa y cómo los niños separan, ¿no?, las papitas que son más grandes, de las medianitas, de las pequeñas, ¿no? Separan las que están
con algunas hendiduras picadas por algunos animales, ¿no? O sea, hay una variedad de aprendizajes que se van movilizando en esas actividades que son cotidianas y que realizan con las familias día a día, ¿no? El poder repartir, o sea, en realidad yo he visto cómo a partir de la cosecha de la papa las competencias matemáticas pues eran sumamente promovidas, ¿no? Porque ellos también participan incluso después en el almuerzo, repartiendo a cada uno de los participantes de la cosecha, repartiendo el alimento, que es la papa sancochada con el ají y un trozo de queso, ¿no? Que ellos van repartiendo plato por plato entre la fila que forman las personas, ¿no? O columnas que forman las personas que participan. Entonces ahí esa es una actividad cotidiana. En otras oportunidades me comentaban las maestras, por ejemplo, cuando hacen el pago a la tierra, cuando hacen el agradecimiento, ¿no? Y hacen esas hermosas mantas y colocan las semillas y las organizan, ¿no? Para solicitar esas bendiciones que tienen como parte de la cultura que hay en cada región, ¿no? Entonces, es muy importante que se tomen en cuenta estas situaciones cotidianas para poder aprovecharlas y sacarles el máximo jugo, por llamarlo así, ¿no? Y de esto debemos aprovechar nosotras como maestras en una educación virtual, podríamos aprovechar para desarrollar estas competencias matemáticas, para poder darle estas orientaciones a las familias, ¿no? Que aprovechen estos espacios y estas actividades cotidianas. Y en razón justamente de eso, les quiero comentar y le voy a pedir, por favor, el día de hoy también nos está acompañando nuestra compañera Karine Bernal. Ella está a cargo de las diapositivas que estamos viendo. Y yo justamente tengo algo que comentarles y le voy a pedir, por favor, a Karine que pase la diapositiva para poder decirles que justamente todo lo que hoy hemos tratado, bueno, la Dirección de Educación Inicial ha preparado, quiero mostrarles, ya está en pantalla, justamente con el propósito de contribuir, ¿no? Con el fortalecimiento de las capacidades de los especialistas, de los docentes, los promotores educativos comunitarios y también de las familias. La Dirección de Educación Inicial ha publicado una cartilla denominada La Matemática en el Nivel Inicial, ¿no? Este documento contiene el desarrollo del pensamiento matemático para el ciclo 2, explicando lo que implica cada una de las competencias y sus capacidades. Está con ejemplos. Hay un capítulo que plantea justamente esta serie de ejemplos que van a permitir desarrollar las competencias matemáticas en las niñas y los niños durante los momentos de la jornada pedagógica, y también incluye un capítulo con orientaciones para el desarrollo de las competencias matemáticas desde actividades cotidianas y en familia, ¿no? Y esto nos puede ayudar muchísimo en el trabajo que realizamos con ellas y también a fortalecer lo que hoy hemos tratado en este webinar. Así que yo les pido, por favor, que estén atentos y atentas a el repositorio Perú Educa o Aprendo en Casa para que puedan descargar la cartilla que ya prontamente está siendo colgada en estos repositorios para que lo puedan descargar. Así que estamos entregándoles a ustedes este material que esperamos que sea de mucha utilidad. En el ciclo 1 también tenemos orientaciones a partir de la actividad autónoma y el juego libre y las actividades de cuidado, y ya están, estas cartillas sí están colocadas, y además también tenemos cartillas que están en la plataforma web Aprendo en Casa para que ustedes puedan revisarlas y que están orientadas al desarrollo de las competencias en ciclo 1. Entonces, para poder terminar, porque ya estamos llegando al final de este webinar, voy a despedirme, pero antes de despedirme, por favor, Karine, puedes pasar la siguiente diapositiva. Les vamos a dejar allí unas pequeñas conclusiones para que ustedes puedan revisarla. Una de ellas es que hay pues 2 hitos en el desarrollo del pensamiento de los niños, y hemos visto la permanencia del objeto y el desarrollo de la función simbólica. Es importante también que nos quedemos con esa idea fuerza, ¿no? Que es necesario explorar espacios con su cuerpo y manipular objetos para luego representar estas vivencias, ¿no? A través de diferentes materiales. La competencia resuelve problemas de cantidad implica que las niñas y los niños desarrollen nociones básicas matemáticas que le permitan comprender el concepto de cantidad
y por ende de número, y la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, implica que las niñas y los niños vayan estableciendo relaciones con su cuerpo y el espacio, así como con los objetos y las personas que están en su entorno. Muy bien, nos quedamos con estas ideas fuerza de este webinar y para despedirme quiero decirles que los invitamos desde ya al próximo webinar que se realizará el 7 de septiembre a las 5 de la tarde, donde vamos a tratar también un tema sumamente importante para nuestro trabajo diario. El tiempo es muy tirano, es muy corto y como decíamos, tal vez esto dé para una segunda parte, tal vez, de la competencia, para hablar de estas competencias matemáticas. Entonces vamos a comprometer aquí a nuestras especialistas también para más adelante poder continuar con este tema tan interesante. Así que agradecemos de una vez la participación de Mari y de Patti y las invito para que den sus palabras breves de despedida. Adelante, Maritza. Gracias, Karin. Solamente agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Esperamos vernos en la siguiente oportunidad. Sigan cuidándose, por favor. Nos estamos viendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mari. Patti, te escuchamos. Sí, muchas gracias por esta invitación, pero antes de despedirme, quería dejarlos con la siguiente idea, ¿no? En todo lo que hacemos diariamente está presente la matemática. Entonces, si ustedes consideran importante a la matemática en su vida, entonces para los niños y las niñas también lo será. Sí, finalmente les reitero que revisen la cartilla, ¿no? Ahí hay información, ¿no? Que les va a servir y que, bueno, sigan buscando en otras fuentes, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias compañeras por su participación y agradecemos también a todas las maestras, maestros, promotoras educativas comunitarias, padres de familia que se han conectado en este webinar. Hemos pasado de los 4.000 conectados, les agradecemos muchísimo a todos ellos que nos hayan acompañado esta tarde y de esta manera nosotras damos por terminado este webinar, dejándoles dicho de que el webinar queda colgado en la plataforma Peroeduca para que ustedes puedan acceder en otro momento y puedan volver a escucharlo y revisar y acotar algunos aspectos que consideren ustedes necesarios, ¿no? Así que con nosotros será hasta el próximo mes. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta pronto.